Nos acercamos hoy con la presentación de las cualidades artísticas de las representaciones cartográficas y las cualidades intelectuales de las representaciones cartográficas. Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en el proceso de elaboración de cartografía temática y que responden a una eficaz cartografía temática. Las cualidades artísticas de las representaciones cartográficas hacen referencia a la claridad y legibilidad, al contraste y equilibrio visual, a la potencialidad evocadora o expresión y a la distinción entre la figura o primer plano y el fondo o segundo plano. Las cualidades intelectuales o científicas hacen referencia a la generalización, a la precisión y a la eficacia. Veamos entonces la claridad y legibilidad en un documento cartográfico. Tiene que ver con la adecuada selección y elección de signos, de símbolos, de una apropiada rotulación y de una apropiada selección de colores a utilizar. La legibilidad tiene que ver con la información que se busca en una representación sea rápidamente percibida. La percepción visual es fundamental en estos aspectos. En este mapa que ustedes van a ver, por ejemplo, en el de la izquierda, aprecian una representación ilegible, mientras que a la derecha aprecian una representación totalmente legible en términos de rotulación. Lo mismo puede ser aplicado a la simbología o a los signos utilizados. El contraste visual y el equilibrio visual son otras dos cualidades estéticas. El contraste hace referencia a la adecuada identificación entre los distintos símbolos que se utilizan, mientras que el equilibrio visual hace referencia a la necesidad de que todo esté en su justo lugar y que nada sea demasiado grande o demasiado pequeño. En las representaciones cartográficas, el contraste visual tiene que ver con la importancia de distinguir, por ejemplo, la base cartográfica de los símbolos y del fondo que se va a utilizar. Y esto también se va a aplicar al contraste visual entre los colores. Siempre tienen que ser colores claros sobre fondos oscuros o viceversa. No utilizar los colores cálidos entre sí o los colores fríos entre sí porque no se advierte un adecuado contraste visual, como ven en los ejemplos que se pueden apreciar. En esta imagen van a encontrar representaciones con pobreza en cuanto a contraste visual y con pobreza en cuanto a equilibrio visual, y también van a encontrar o van a visualizar todo lo contrario. Aquellas representaciones que tienen un adecuado equilibrio o contraste visual están indicadas como good o bien en inglés. Lo mismo se aprecia en el de la izquierda que en el de la derecha. Todos los objetos bien ubicados, bien localizados, hacen a la presentación del conjunto cartográfico en su totalidad. La potencialidad evocadora o expresión tiene que ver con el arte de sugerir gráficamente. ¿Cómo se sugiere? Utilizando adecuadamente las variables visuales, el tamaño, el color, las formas, las orientaciones, la textura. Como verán en la imagen que sigue, en donde se ha representado la distribución de la enfermedad HIV a nivel mundial, lo que ha intentado mostrar el autor de una manera expresiva muy adecuada tiene que ver con la identificación en un primer plano del continente africano. ¿Y cómo lo ha hecho? Utilizando los colores cálidos, utilizando las formas bastante evidentes y además utilizando el tamaño. Sin lugar a dudas, una representación muy expresiva, muy evocadora del fenómeno, en este caso sanitario, que se quiso representar. Otro elemento fundamental de las cualidades artísticas tiene que ver con la necesidad, y esto está en relación con el contraste visual, de identificar claramente el primer plano del segundo plano, es decir, la figura del fondo. ¿Cómo se consigue esto? A través de los estímulos visuales que se logran mediante los símbolos utilizados. Es una operación que no tiene que ser consciente, es decir, que no nos tiene que costar
conscientemente identificar la figura del fondo. Tiene que ser realizada en un nivel de inconsciencia. Por lo tanto, si no hay una adecuada identificación del primer plano y del segundo plano, entonces tendremos que revisar nuestra representación cartográfica. No tiene que existir duda en cuanto a lo que se quiere mostrar, a que lo que se quiere mostrar esté en un primer plano. En lo que ven en pantalla seguramente tendrán dudas de cuál es la figura y cuál es el fondo. En cuanto a las cualidades intelectuales o científicas, son tres: la generalización, el rigor científico o precisión y la eficacia o rendimiento. La generalización cartográfica, van a tener una lectura en relación a ello, está directamente relacionada con la escala geográfica. A mayor detalle, menor generalización; a mayor escala o detalle cartográfico, menor generalización, y cuando las escalas son pequeñas, entonces la generalización tiene que ser mayor. Esta generalización implica tres procesos: la selección, la esquematización y la armonización, que profundizarán en una lectura y en una guía de lectura que será presentada esta semana. Otra de las cualidades intelectuales o científicas que tienen que ser consideradas en el diseño y en la elaboración de las representaciones cartográficas tiene que ver con la precisión. La precisión hace referencia al rigor científico y solamente se logra cuando las representaciones cartográficas cuentan con cuadrícula o red de paralelos y meridianos, escala y mapa de posición, entre otros elementos de contexto espacial. Si tenemos cuadrícula, escala y mapa de posición, podemos hacer referencia al principio de localización. Podemos medir y podemos localizar en esa base cartográfica, que son los principios de la precisión o del rigor científico, para poder localizar adecuadamente un elemento sobre esta superficie que se representa. Finalmente, la eficacia o rendimiento tiene que ver con que un mapa o una representación cartográfica sea útil, concisa, completa y veraz. Tendrán una lectura que hace referencia a eso. En definitiva, un mapa es eficaz cuando está adaptado a sus objetivos